Hoy les vamos a contar el problemazo que teníamos aquí en este proyecto para lo que fue el inicio de todo este edificio de 3 niveles. Y aquí se lo vamos a contar en nuestro contenido de ProMesh. Vamos a hacer un recorrido completo, porque miren señores, lo que se hizo aquí en su momento y lo que se construyó y las dificultades que tuvimos, el inicio, el tema del ancho, lo dificultoso de todo esto, fue totalmente una experiencia. Y para ponerlos en contexto, ese momento desde el inicio, que ustedes van a ver algunas imágenes de cuando esto se comenzó a construir, y ya lo que tenemos aquí, y todo el proceso constructivo, lo van ustedes aquí a conocer paso a paso. Van a vivir conmigo todas las dificultades, yo se las voy a contar aquí una por una, desde los problemas de inicio, de las excavaciones, los temas de la bulla, el tema de la logística, después aquí adentro en el tema del trabajo, y toda la parte, digamos, incómoda del procedimiento. Así que, vengan que yo les voy a contar poco a poco. Aquí está mi pana Chaval que está por allí. Les voy a contar poco a poco todo lo que vivimos aquí, comenzando desde esta parte de aquí. Miren, para que ustedes tengan el contexto de todo esto, esto es un área de almacén. Lo primero es que cuando se inició este proyecto aquí, iniciamos, pasa Chaval, ve, entra, dale para allá, no te preocupes. Iniciamos justamente con unas situaciones que tienen que ver desde la parte de las fundaciones. ¿Por qué de la parte de las fundaciones? Señores, primero esto estaba altísimo. ¿Qué es alto? El terreno estaba muy alto. Tenía una pendiente bastante alta y tuvimos que meter aquí un equipo pesado, o sea, una retroexcavadora. Fuera de eso, cuando se tuvo que nivelar todo este terreno, teníamos entonces el inconveniente de lo que era el espacio. Un equipo tan grande como el tema de la retroexcavadora es un equipo que verdaderamente ocupa demasiada área. Y por tanto, la parte de la movilidad del equipo para moverse, hacer las excavaciones y todo eso, era demasiado incómoda. Dicho todo esto, cuando se tuvo que trabajar con el tema de la demolición para poder bajar el terreno, se tuvo que bregar entonces con el tema de la salida de materiales. O sea, meter camiones para acá, para sacar materiales, esas retro moviéndose, para poder sacar esos materiales, eso es un verdadero caos. Pero se resolvió con logística, con inteligencia y con un poquito de paciencia para que eso se pudiera resolver. Después que se terminó todo eso, vino la fase que tenía que ver con la parte de la excavación. Esa sí era complicada, porque esto aquí es roca completamente. Esta zona aquí, en lo que tiene que ver el área donde estamos, es prácticamente roca por todos los lados. Y en este terreno se tuvo que meter aquí una pala tipo martillo para poder hacer las excavaciones de cada una de las columnas que ustedes están viendo ahí, de esa, de aquella, de toda esa columna que ustedes ven ahí, yo se lo voy a explicar ahorita más para adelante, para poder hacer las zapatas. Después de hacer ese procedimiento de excavación, como esto es roca, tú no vas a conseguir nunca jamás en la vida tener un cuadro perfecto. Tuvo que meterse entonces después unos compresores para poder darle terminación a todo lo que era la parte de la excavación y así poder tener más o menos un rectángulo o un cuadrado más o menos perfecto. Y aún así nunca queda perfectamente como uno quiere. Ya fuera de eso, de lo que tiene que ver la parte de la excavación, cuando se terminó la excavación, fue donde procedimos al tema que tiene que ver con la parte de las fundaciones para poder preparar las varillas, para poder preparar todo lo que tiene que ver con las fundaciones y así tirar entonces la primera camada de zapata. Esto tenía doble camada, tanto abajo como arriba, porque esa era la configuración estructural de lo que era el tema del terreno. Posterior a eso, el tema de los pedestales. Vamos a tumbar esta llamada aquí que no nos interesa ahora. El tema de los pedestales. Estos pedestales que están aquí están justamente debajo de lo que es el tema del piso, ¿verdad? Pero este pedestal llega justamente hacia la zapata, lo que significa que fácilmente este pedestal, desde la altura del nivel de piso hasta aquí y desde el nivel de piso hacia abajo, tiene que tener aproximadamente 1 metro de altura, más o menos, 80, 90, en algunos puntos un poquito más. Voltearle de aquel lado, porque en ese punto de aquí es posiblemente un poquito más bajito, porque está más cercano a lo que es el tema del nivel de la calle. Pero allá en el fondo, para poder llegar a la profundidad, tenía que excavarse un poquito más. Entonces, dicho todo esto, aquí hubo un procedimiento constructivo que, como ustedes verán, se hizo todo en estructuras metálicas. Dicho todo esto, las estructuras metálicas nos brindan a nosotros la posibilidad de poder hacer estructuras que sean rápidas, fáciles y sobre todo con la dificultad que yo le dije al principio con relación a lo que es la entrada, el tema del ancho, la dificultad, el tiempo y todo lo demás. Con las estructuras metálicas tú no tienes ese problema. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? De que tú vienes con toda esa estructura, todo lo que ustedes están viendo aquí,
se tuvo que copiar, digamos, en los laterales, en principio, en los laterales, porque la grúa tenía que pasar por el centro. Entraba la grúa, se posicionaba en el centro, y ya después de que los pedestales, con la instalación de las placas, que no se lo mencioné, y los pernos de instalación, ya entonces previamente se instalaban ya las columnas, quedaban fijas en la posición donde ustedes la están viendo, y luego entonces comenzaban los armados de las vigas que están así transversales. Esas vigas que están así se colocaban y comenzaba ya el cuerpo a tener forma. Entonces, fuera de ese procedimiento, entonces ya seguían los demás niveles. Tuvimos que hacer algo interesante. Miren, como el edificio tiene dos condiciones, es muy estrecho, ¿verdad? Punto número uno, esperando que pase el motor. Esos motores son tan perfectos, son perfectos para pasar justamente en el momento que uno está diciendo lo importante para ustedes. Entonces, uno tenía que trabajar prácticamente, oigan esto, prácticamente de arriba hacia abajo. ¿Por qué había que instalar de arriba hacia abajo? Porque si instalábamos de abajo hacia arriba, la posibilidad de que la grúa pudiera instalar más alto, cuando tú tuvieras los elementos ya trancados, se iba a hacer un poquito más difícil. Entonces, cuando pensamos en eso, en el tema de la logística, entendíamos que teníamos que instalar los elementos desde el más alto hasta el más bajito. Esto tiene 3 pisos aquí ahora mismo y teníamos que instalar el más alto. Teníamos la dificultad de que también teníamos que subir el personal muy alto para poder hacer los amarres. Y ahí entonces nos preparamos algunas ideas para ir amarrando. Por ejemplo, amarramos todos los laterales en principio, donde no había problema. Comenzamos a trabajar de la siguiente manera. Todos esos elementos que están ahí ahora mismo pegados a la pared, ¿verdad? Y todos estos elementos que se ven ahí arriba pegados a la pared, que están así entre columna y columna, los montamos todos primero, desde abajo hacia arriba, con la finalidad de poder amarrar y trancar todos los elementos de las columnas. Posterior a eso, iniciamos en la última viga que se ve allá en el fondo, comenzamos desde arriba hacia abajo, trancando la pantalla completa. Entonces, después de eso, la que le sigue de atrás para adelante se instaló y luego entonces comenzamos desde la primera hasta la segunda y después la tercera para ir haciendo una especie como de montaje de adentro hacia afuera, garantizando con esto que nosotros pudiéramos tener la facilidad de poder instalar toda la estructura por la dificultad de lo que es el espacio de una manera apropiada y de que no nos dificultara prácticamente nada. Esa es una forma muy, digamos, práctica e inteligente a la vez de poder instalar este tipo de estructura, porque se hace muy difícil por el tema de la logística y también por el tema de lo que significa instalar este tipo de elementos. Lo que nos faltaba, y fue la parte que fue un poquito más compleja desde el punto de vista de lo que es el izaje de estos elementos, fue esas vigas que son las que comúnmente le dicen tipos correa. Estas vigas que están aquí, que están así, esta de aquí, esa no porque fuera del perímetro, esas 3 que están ahí. Esas 3 que están ahí, por el tamaño de la grúa, en principio, la grúa podía colocar en este pequeño espacio, podía colocar las de aquí. Pero si tú colocas la de este nivel, ya para el otro nivel iba a ser imposible. Entonces ahí fue que tuvimos que tomar la idea de poder buscar la forma de cómo instalar también desde arriba hacia abajo todos los elementos de las correas que están así. Ahí nos inventamos unos procedimientos para que los muchachos se pudieran subir con todos los equipos de seguridad, escaleras provisionales y algunas técnicas de escalonamiento. Y les voy a decir cómo. Aquí en las vigas poníamos unos tranques aquí horizontales en algunas de ellas para que ellos se pudieran subir como tipo escalera. Al llegar al último piso ya estaban ya prácticamente en la fase de instalación, digamos que fuera ese el piso que estamos hablando, esa parte de ahí arriba, y ya estando en esa fase allá arriba, subiendo prácticamente como si fuese una escalera, ya estaban ya a la altura donde ya la viga se fuera colocada. Ahí era un poquito más fácil para el tema de la instalación y al mismo tiempo también ayudaba a que se pudieran subir sin tener la plataforma del metal deck que se ve ahora mismo ahí arriba, que por cierto, la gente confunde mucho eso de que con el alucín. Señores, asesórense con personas que saben, porque eso que está ahí arriba no es alucín. Yo he visto muchas personas entendiendo que el alucín es lo mismo que esto.
En otro video yo le voy a explicar exactamente para qué funciona el Metal Deck, cómo funciona y por qué la diferencia de un elemento y otro, que es básicamente los melones, que es como se le suele decir al tema de las ondulaciones que tiene, y también el espesor. Esa doble configuración y el ancho también es lo que hace que el Metal Deck sea el tipo de material que se utilice para la carga de hormigón que se le adhiere a lo que es la parte estructural. Dicho todo eso, dejen de estar inventando y buscando alucin para que no tengan situaciones y le estén pasando después situaciones que lamentar. Entonces, vamos a continuar con todo esto. Antes de continuar, comparten este contenido, dejen de estar jalado con ese tipo de informaciones. Mándenselo a alguna persona que le interese este tipo de contenido, compártanlo y de igual manera también notifíquenle a otras personas de este tipo de proyectos y que si les interesa poder saber cómo se hacen todo este tipo de estructura, nos pueden contactar por las redes sociales, nos pueden contactar al número de teléfono que le vamos a dejar aquí, nos pueden contactar por cualquiera de las vías que nosotros tenemos disponibles para ustedes, para que puedan en su momento poder hacernos llegar sus necesidades, sus cotizaciones y que así nosotros le podamos ayudar. Oigan bien, ayudar con cualquier tipo de gestión que ustedes necesiten, que nosotros los ayudemos, sin ningún tipo de compromiso. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar entonces. Vengan por aquí. Yo les voy a hablar de estas tramerías en su momento, el porqué de las tramerías, lo especial de las tramerías y por qué esta tramería la tuvimos que hacer así y no de los otros tipos de tramería. Este tipo de tramería son personalizadas, Ojo, son tramerías personalizadas que se hacen en función de la configuración del espacio, punto número 1, y también de la condición de altura que tenemos, punto número 2, y también de lo que son las fijaciones, punto número 3. Y aparte, que vendría siendo el cuarto, y aunque no es el menos importante, el punto número 5, es la parte económica. A todo el mundo le interesa que la parte económica sea totalmente viable para cualquier proyecto. Por lo tanto, entender el costo de cualquier proyecto, entender lo que cuestan las cosas, hacer configuraciones de ingeniería para lo que son este tipo de proyectos y llevarlo a la realidad económica es lo que hace que nosotros hagamos la diferencia en ese sentido. ¿Ya ven? ¿Y entienden el porqué? Entonces, como les decía, estas tramerías son para cargas de materiales. Tenemos 3 niveles de tramería. Este nivel es el nivel básico de piso, este es el segundo nivel y este es el tercer nivel. Cuidado atrás, Augusto. Entonces, el tercer nivel, como ustedes comprenderán, está un poquito alto, pero la altura que tenemos es de aproximadamente 4 metros. Oigan bien, 4 metros de altura de este nivel al próximo nivel que tenemos ahí arriba. O sea que tenemos una altura ahora mismo de estos tramos de aproximadamente 3 metros de altura. Lo que en promedio tenemos de aquí a aquí 1,50 m, 1,45 m, 1 metro más o menos, para que ustedes tengan una idea. Y ya entonces lo otro para completar los 3 metros de altura. ¿Por qué lo hicimos así? Primero, para garantizar el tema del acceso al primer nivel. Como el primer nivel aquí abajo no se necesita tener una parte de plataforma porque tenemos ya el tema del piso, se tomó la decisión de utilizar estas paletas, que son básicamente paletas que se pueden comprar y son fáciles para no poner el material encima del piso. Y luego, entonces de eso ya, suministrar entonces el material aquí. Lo otro es que ya a esta altura, fíjense que una persona a esta altura, y esto es algo que tiene que ver con ergonometría, para que la gente lo entienda. La ergonometría es lo que nosotros los arquitectos conocemos y entendemos como el tema de lo voy a poner así, como la configuración y el entendimiento de todas las medidas y las... ¿cómo lo voy a poner? Como el entendimiento del porqué de la parte de cómo se debe de manejar las medidas en cada uno de los espacios. Por ejemplo, no es lo mismo, para darme a entender, para que no se vaya la idea, tener esta disponibilidad de altura, ¿verdad? Para poner esto, y entendiendo esa disponibilidad de altura, en sentido de lo que es la altura promedio de una persona, poder tener una altura manejable. Para tú poder poner una caja, evidentemente entendiendo que como hay más altura, tendrías que auxiliarte de una escalera. A tú tener esta misma altura mucho más alta y ni siquiera tener la posibilidad de tú poder acceder a ella para tú poner una caja. Esa es la ergonometría, es el estudio de las dimensiones en cualquier tipo de escenario de la vida diaria. Por eso tú ves diseño de sillas, de mesas, de vehículos, de los asientos, de las camas. Todo eso se estudia en función de lo que son las ergonometrías de cada una de las actividades o áreas que se usan en la vida cotidiana
y por eso entonces el tema de las medidas. Las medidas no son a lo loco. Hay siempre un sentido lógico para cada una de ellas. Vamos a continuar con el recorrido para que ustedes conozcan de todo esto. Miren, ustedes recuerdan ahorita cuando yo les decía que la altura del piso del terreno era alta. Fíjense dónde estamos y fíjense dónde estaba la altura del terreno. ¿Por qué dejamos la altura del terreno a esa altura en esta parte? Porque la parte que más nos interesa, y por un tema de costo, ojo, un tema de costo, no podíamos excavar entero hacia allá atrás. Dejamos esa parte posterior, que es básicamente el módulo de las escaleras, fuera de lo que es el tema de la excavación, para que la altura de lo que es esta área y con relación a lo que es el nivel de la calle estuviera acorde con lo que son las áreas de almacenaje. Ya para lo que es el tema de la escalera, no necesitábamos tener que excavar hasta allá. Entonces, por un asunto de eficiencia de recursos, por un asunto de eficiencia de costos, se tomó la decisión de excluir esa parte de atrás porque evidentemente no es necesario. Entonces, vamos a subir aquí a este nivel para que se pueda ver exactamente qué tenemos entonces aquí. Esto de aquí, como les decía, es la parte de la escalera. En otros videos anteriores, ustedes han visto cómo se desarrolla esta escalera. Quiero decirles lo siguiente. Esta área de aquí atrás, por la configuración del espacio de lo que es el terreno, se tuvo que obligatoriamente hacer algo extraño con esta escalera. Si se fijan, esta no es una escalera típica de ángulos rectos. Esta es una escalera que entra con un ángulo que no está justamente a 90 grados, llega casi a 45 grados y luego entonces entra a una parte en un ángulo recto que se combina con esta parte del piso aquí, que entra así a 90 grados en esa parte de aquí. Lo que hace que la escalera tenga que tener un diseño completamente atípico y un reto desde la parte de lo que es el inicio, el desarrollo de ella, para que la altura, ¿verdad? Esta altura, que era muy difícil de conseguir por el tema de este piso, ¿verdad? Con relación al otro piso que está abajo y con relación a la llegada, tuvo que diseñarse la escalera, trazarla completamente para poder garantizar de que una persona, y ahí entra la parte de la ergonometría, una persona a una cierta altura pasara perfectamente por aquí. No está tan alta, pero tampoco está tan bajita para que una persona choque. Yo soy una persona que tengo que tener ahora mismo como unos 76, unos 77 metros de altura. O sea, que de aquí a aquí tiene que haber como unos 90, más o menos, que hay como 15 o 20 centímetros. Miren cómo está mi mano aquí. Entonces, eso permite que una persona sensatamente dentro de una altura normal pueda pasar por ahí. Todavía falta poner una franja roja aquí para que se tenga la apreciación de la altura y que una persona con un alto más alto, vale la redundancia, no se vaya a dar un golpe. Son parte de las exigencias de lo que es la parte de seguridad en cualquier proyecto. Vamos a subir aquí para que ustedes vean ya finalmente todo esto. Aquí ya estamos en el segundo nivel. Aquí tenemos la misma configuración que tenemos ahí abajo. Es exactamente lo mismo. Estamos replicando el primer nivel en el segundo nivel. ¿Cuál es el área que tenemos aquí? Diferente a la de abajo. Bueno, que en el frente, allá adelante, como tenemos la entrada, la rampa de entrada, hay una pequeña área que debe de existir para lo que es el tema de la llegada de los camiones. Cuando se trae materiales o se saca, debe de existir una entrada para que el camión permanezca dentro del área. Ese fue un requisito fundamental porque tú no puedes obstaculizar la parte del frente de la entrada. Todo esto se diseña. Ya aquí sí se tiene ya esta tramería del centro que llega un poquito más hacia el fondo. Esa es la única diferencia que tenemos con relación ahí abajo. Y el tema de los extractores de aire que se ven allá al fondo, que son parte esencial para lo que es la salida de los aires, o sea, la salida del aire caliente que se acumula aquí, aunque tomamos la provisión de poder hacer todas esas ventanas, o sea, son ventanas fijas que no son movedizas, tipo bloque alado, con una protección para que no se metan aquí ni pajaritos, ni bichos, ni nada de eso, y así entonces proteger el área, provocando así que exista una entrada y salida del aire. Vamos a subir al último nivel para que puedan ver entonces ya esta área. Ese es el último nivel. Como ustedes verán, el último, vamos a decir, el último piso se hizo totalmente aligerado. ¿Qué significa esto? Como ese es un proyecto de 3 niveles,
Ya el techo, por un asunto elemental, se hizo totalmente aligerado, no con losa, sino con un techo de 2 aguas y también tomando la previsión de que tenga eso, aislante térmico. Para este tipo de áreas, y aunque aquí es más fresco por el tema de que es el último nivel, no tenemos una losa y de cierta manera, al estar bien alto, la circulación del aire, por ser bien alto, pasa un poquito más por las partes de las ventanas, pero eso no significa de que el techo no transfiera calor. Se tomó la previsión de que como esto va a ser un almacén, no sería bueno de que esto tenga una carga calórica constante en el día. Y se tuvo la previsión de garantizar de que el último techo tuviera aislante para minimizar la cantidad de calor, la cantidad de acumulación de energía calórica aquí en esta área y así entonces evitar de que estas partes de aquí se concentre mucho calor. Entonces, vamos a finalizar aquí para que ustedes vean ya el área de carga y descarga, para que vean ya entonces lo que se hizo en esta área. Ese hueco que está ahí adelante, que aunque yo creo que ustedes lo vieron allá abajo, es el hueco que se desarrolló o que se hizo para poder dejar el área de carga y descargas. Eso que está ahí, lo que hicimos fue que en función de las vigas que pasan en cada uno de los escenarios, se hizo coincidir esa viga para que el hueco del área de carga quedara justamente disponible, haciendo que se dejara ese hueco y por lo tanto dejar la previsión para que luego entonces se instalara entonces, y aunque lo repetí, el tema de lo que es el montacarga. Este montacarga es, como ustedes sabrán, para poder hacer que todo el material que esté acopiado en el tercer y segundo nivel se pueda bajar por aquí y no se tenga que bajar por las escaleras por un tema obviamente de carga, y así entonces garantizar de que exista un flujo vertical para poder dinamizar entonces el tema de las cargas, o sea, el tema de lo que son las cajas y todo lo que se va a copiar aquí. Entonces, dicho todo esto, el montacarga ya obviamente es para uso solamente, exclusivamente de materiales. Entonces, solamente quiero aprovechar y decirles que este proyecto se hizo en aproximadamente unos 12 meses, 11 o 12 meses aproximadamente, un tiempo verdaderamente razonable. Estamos hablando de 3 niveles, con todo lo que tenga que ver con el tema de la permisología, los tiempos y todo lo demás, para poder garantizar de que esto se hiciera en el tiempo adecuado, garantizando así lo que tiene que ver con el proyecto, garantizando así lo que tiene que ver con toda esta estructura, haciendo el diseño de todo esto y haciendo también de que esta ejecución se hiciera bajo los estándares ya requeridos por el cliente, bajo los lineamientos de necesidades y bajo lo que realmente es el tema de la terminación. Ustedes verán aquí que tenemos un piso totalmente pulido, lo que significa de que esto es una área casi industrial. Aquí solamente se va a bregar con temas de acopio de materiales, lo que no es necesario tener una terminación de piso para lo que es el uso cotidiano del mismo. Señores, este contenido es básicamente para poner en conocimiento de todos ustedes. Nosotros somos especialistas en la parte de estructura metálica, hacemos proyectos, diseños, tramitamos proyectos de este tipo y de otros tipos, así también como proyectos residenciales también, pero nos especializamos en la parte de estructuras metálicas en general. Así que si andas buscando alguna asesoría, algún servicio o algún tipo de orientación en cualquier de tus proyectos, contáctanos y déjanos saber tus necesidades para poder ayudarte y poder realizar este tipo de proyectos en lo adelante. Así que señores, esto es Promesh. Nos vemos en la próxima.